Bueno, el hermano acaba de leernos estos versículos de Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 6. Así que vamos a continuar por este camino que nos lleva el Señor a través de este libro y que espero, hermanos, nos haya traído hasta el día de hoy muchas enseñanzas. Porque creo que esto nos deja ver precisamente, hermanos, que su corazón y mi corazón ha estado en esto. Usted y yo, no solamente que venimos de otro tiempo en el cual nuestro corazón sí o sí estaba en esto. O sea, ninguno de los que estamos aquí está libre de lo que Salomón ha dicho. Todos nosotros vivimos en otro tiempo como vivimos, porque pensamos que en este mundo íbamos a conseguir la felicidad de las cosas a través de cualquier situación, a través de lo que nosotros pudiéramos llegar a ser. Pero esto es tan real, esto es tan tremendo, que aún usted y yo tenemos vestigios de esa naturaleza caída y todavía usted y yo vivimos basados en esto. Muchas veces su felicidad o su tristeza no está basada en darle gloria a Dios, sino en si tiene o no tiene. Imagínense, así de serio es esto. Entonces yo creo que Eclesiastés es un libro que nos da a nosotros a entender, mis amados hermanos, que realmente no hay una mejor vida, que no hay realmente una razón de vida que la que el Señor da. O sea, que usted y yo podamos mirar, hermanos, y podamos determinarnos delante del Señor, poder decir, Señor, ¿cómo viví yo este día? Lo viví para darte gloria a ti, lo viví para, Señor, haciendo tu voluntad. Hermano, y cuando usted puede reflexionar en su día a día, que usted vivió para darle gloria a Dios, hermano, no hay mejor paga que eso. Aunque usted haya comido mucho, haya comido poco, se haya vestido con la mejor o la peor ropa, no importa. Mientras usted pueda decir, Señor, hoy hice todo mi esfuerzo por servirte a ti, ahí está la razón de la vida de la persona. Pero porque cuando usted puede llegar a reflexionar en su vida, usted dice, Señor, no he vivido para nada haciendo tu voluntad, Señor, no he hecho nada para ti, todas las cosas, y usted pueda tener supuestamente paz, entonces yo ya le tendría que decir una cosa, usted está equivocado. Entonces, hermanos, Eclesiastés es un libro en el cual Dios nos quiere enseñar lo que precisamente Salomón nos dijo a nosotros, que es lo que se hace debajo del sol, o sea, cómo es que se vive debajo del sol. Y recordemos, hermanos, que cuando estamos hablando de lo que se hace, de cómo se vive debajo del sol, recordemos que lo que nos está enseñando la Escritura cuando hablamos de esto es cómo está viviendo el hombre en esta tierra que es de Dios. Y Salomón dice que realmente todo esto, o sea, vivir en esta tierra de Dios, disfrutando de todo lo que Dios ha hecho, dependiendo de todo lo que Dios da, pero vivir en esta tierra de Dios sin ley y sin Dios en este mundo es algo que simplemente es ilógico. Por eso él dice, hermanos, que lo más absurdo de lo absurdo, dice el predicador, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo vivir de esta manera. Querer vivir en la tierra de Dios, pero sacando a Dios de la ecuación. Eso es lo más absurdo. Pero, hermanos, aunque sea lo más absurdo, eso es lo que el hombre ha desarrollado en su manera de vivir. Imagínense cómo está, o sea, cómo es el pecado, o sea, hasta dónde ha dejado el pecado al hombre, cuán malo es el pecado, cuán grande es la caída que el hombre ha tenido, que el hombre ha desarrollado esta manera de vivir. Y no solamente que ha desarrollado, sino que se ha esforzado y se esfuerza todos los días de manera de vivir de manera ilógica. ¿Y cuál es la manera ilógica de vivir? Vivir en la tierra de Dios, disfrutando de todo lo que Dios da, dependiendo de todo lo que Dios da, pero sin que Dios esté en mi vida. Esa es la manera más ilógica de vivir. Pero el hombre está tan caído que ha desarrollado esta manera de vivir. Y para él es lo normal. Así que, hermanos, haciendo un recuento de lo que hemos estado hablando, podemos decir que es sensato y lógico que Dios le haya dado este penoso trabajo al hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre ha rechazado a Dios todos los días de su vida. Así que, ¿qué más le podía dar Dios al hombre? ¿Lo rechaza y entonces que lo bendice y lo beneficia? No, hermanos. Salomón dice lo siguiente, que el trabajo que Dios le dio a los hombres y que es penoso, es el siguiente,
Eclesiastés capítulo 7, versículo 27, dice lo siguiente. Mire, el hombre se ha esforzado y ha desarrollado esta manera ilógica de vivir. ¿Y sabe qué dice Salomón? He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una, las pesa una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. O sea, Salomón se ha esforzado, ha pesado una y otra cosa, nos ha enseñado, ha ido aquí, ha ido allí, ha mirado acá, una cosa, y dice, he buscado eso para hallar la razón. ¿Cuál razón? La razón de la vida, la razón de la felicidad, la razón de la plenitud. Eso es lo que busca el alma de Salomón. ¿Y qué dice? No lo encuentra. ¿Y si no lo encontró Salomón? Pero no solamente eso, mire, es perdido que el hombre quiera vivir creyendo que va a encontrar la razón de su vida en la tierra de Dios sin Dios. Es imposible, es ilógico. Que el mismo Salomón en el capítulo 8, versículo 17, vuelve y nos dice lo mismo. Salomón dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Ahí está, hermanos. Así que, ¿qué es lo que ha venido enseñándonos Salomón? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos a nosotros la Escritura? Que el hombre está imposibilitado para poder hallar la razón de la vida fuera de Dios. El alma del hombre, por más que trabaje y se esfuerce, no va a hallar la razón de su vida fuera de Dios. Esto ya está sentenciado, mis amados hermanos. Esto ya Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Porque todo es obra de Dios y sus designios, hermanos, son inescrutables y no pueden ser comprendidos por la mente humana. Así que aquí nos damos cuenta que no valen los esfuerzos, no vale sabiduría, no valen riquezas, no valen posesiones, no vale la mucha ciencia, no vale el conocimiento. Todo es vanidad y aflicción de espíritu en esta búsqueda insaciable que tiene el hombre en esta tierra. Porque todas estas cosas son vanidad. ¿Y sabe por qué son vanidad? Porque están sin Dios. Sin Dios. Porque como les he dicho, ¿tener conocimiento es malo? No, pero si está sin Dios, de nada sirve. Pero si el conocimiento es en Dios, si el conocimiento es para darle gloria a Dios, usted tiene sentido de su vida. Si usted tiene riquezas, posiciones, cualquier cosa, sabiduría, todo esfuerzo que usted haga, si es en Dios, entonces tendrá una razón de vida. Pero sin Dios, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por lo tanto, hermanos, como hemos visto, entonces, Dios ha determinado un tiempo preciso para todo lo que se hace en esta tierra. Todo, hermanos. El versículo 14 de Eclesiastés 7 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí nos sigue afirmando una vez más, hermanos, que lo que quiere enseñarnos Dios a través de Eclesiastés, de este escrito de Salomón, es que el hombre no va a hallar nada por sí mismo, sino solamente a través de Dios. Por eso lo único inteligente que puede llegar a ser un hombre en esta tierra es creer a las palabras de Dios. Por eso lo único sensato que puede hacer un hombre en esta tierra es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es su todo. Hermano, vivir lejos, vivir apartado de aquel que nos creó es ilógico. Lo lógico, o sea, es por lógica que aquel que nos creó, usted y yo le sirvamos. Si no le servimos a aquel que nos creó, desde ahí ya todo está perdido. Entonces, recordando todas estas cosas, para que usted y yo no olvidemos, hermano, el hilo de lo que viene enseñándonos Eclesiastés, para que no olvidemos estas cosas, entonces ahora sí podemos seguir con nuestra enseñanza del capítulo 4 de estos versículos. Y vamos a seguir viendo en estos versículos, mis amados hermanos, comportamientos humanos. Los comportamientos humanos. ¿Por qué? Mire lo que dice el predicador. Me volví. Ya no vuelve a decir. Otra vez miró hacia aquellas cosas que ya había visto antes. Pero ahora expandió un poquito más su mirada. Y sigue con comportamientos humanos, hermanos, que son inevitables. ¿Y por qué son inevitables este tipo de comportamientos que Salomón va a hablar?
Porque el hombre está caído. Porque esa es la condición del hombre. El hombre no puede actuar de manera diferente. Cuando Dios no hace parte de la vida de un hombre, estas son las manifestaciones en su vida. Y es bueno que tengamos en cuenta esto. Es bueno que lo tengamos en cuenta, porque cuando Dios no está en una persona, esto es lo que pasa. ¿Y cuál es una de las manifestaciones realmente del comportamiento caído? De un comportamiento que no ha sido regenerado, de un comportamiento que no ha sido convertido. ¿Cuál es? ¿Cuál es el título de la enseñanza? Propio interés. Así que el interés propio, que podemos hablar de egoísmo, que podemos hablar del ensimismamiento del que hablábamos hace mucho tiempo, ese propio interés es una manifestación de una condición caída y que hace que precisamente el hombre tenga estos comportamientos que en lugar de ser humanos son inhumanos. Así que Salomón dice que volvió a ver todas las violencias que se hacen debajo del sol. Él volvió a ver las violencias que se hacen en esta tierra. ¿Y qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él vio? Bueno, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Hermano, mire cómo estamos nosotros de corrompidos. Que este hombre pueda decir, yo alabo mejor a los que ya están muertos o a los que no han vivido todavía, a los que no han nacido. Porque este mundo está tan mal que definitivamente, de cierta manera, qué desgracia. Pero ¿qué es lo que está viendo Salomón acá? Porque mire que él dice, volví a mirar. La semana pasada estuvimos hablando de si se hallaba justicia en esta tierra. ¿Por qué? Porque en los lugares donde debe haber justicia, donde se debe de administrar la justicia, ¿qué pasa? No la hay. No está saliendo justicia de los tribunales, no está saliendo justicia de las instituciones que deberían promover la justicia y para lo cual Dios las dio. Aquí él ya está hablando no de esos lugares, él está hablando ahora aquí de las personas, no de instituciones. Él está hablando de personas que sufren opresiones y está hablando de los que hacen la opresión. Acá Salomón está hablando del fuerte y del débil. Él está hablando de cómo estos débiles no tienen quien se compadezca de ellos, que ellos no tienen un consolador. Esta realidad, hermano, no es algo solamente que se vivió en los tiempos de Salomón donde había esclavos. Parece ser que hoy también, hermanos, aunque tal vez usted y yo no hablemos de esclavitud el día de hoy, parece ser, hermanos, que es lo mismo el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están en posiciones superiores, que tienen poderes y riquezas, y subyugan a aquellos que están en desventaja. Entonces piensen lo siguiente, miren lo ilógico de las cosas. Por eso es que Salomón dice que esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y más adelante, él nos va a hablar precisamente de eso y vamos a ver un poquito de eso. Pero piensen lo siguiente, la gente se queja porque en los tribunales, donde debería haber justicia, ¿qué pasa? No hay. Como el hermano hablaba ahorita, es fácil poder juzgar a los otros. Pero resulta que ahora está viniendo entonces esta gente que juzga a los tribunales. ¿Qué debería hacer entonces? Ellos que están juzgando que no hay justicia, donde debe haber justicia, entonces ¿qué debería hacer aquel que está juzgando? Ser completamente justo. Pero no es lo que hace. No es lo que hace. Él también se convierte en un injusto cuando va y en lugar de hacerle bien al oprimido, ¿qué lo hace? Lo oprime, lo aflige. No hay un consolador para ellos, porque el que está juzgando esto, es que esa justicia tan mala, mire cómo roban, cómo dan, pero acá roban y mienten y siguen haciendo lo mismo. Juzgan allá, pero no se juzgan acá, como decía el hermano. Entonces, ven, aquí ya está hablando de las personas, esas personas que han dicho, ¿cómo no hay justicia allá? Pero cuando les toca a ellos, tampoco lo hacen. Son iguales o peores a aquellos que están en la posición de hacer toda justicia y de administrar toda justicia. Así que, hermanos, ¿por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón pasa esto?
Esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser. Esto es causado, hermanos, porque el hombre quiso ser gobernado por hombres injustos. El hombre fue el que tomó la decisión de ser gobernados por hombres injustos en lugar de ser gobernados por un Dios justo y santo. El hombre fue el que cambió, no Dios. El hombre fue el que cambió, ser gobernado por un Dios justo y santo. Y las consecuencias, hermano, de esto son opresión de un pueblo por medio de gobernantes. Usted, mire, la Escritura nos habla a nosotros y el Señor, cuando el pueblo de Israel pidió rey, el Señor le dijo, ¿listo? ¿Quieren rey? Yo se lo doy. Pero Samuel, hágame un favor, vaya y reúna a todo el pueblo y dígale lo que van a obtener de tener un rey por haberme cambiado a mí. ¿Y qué les dice? Les va a quitar, les va a comparar impuestos, sus hijos van a trabajar para ellos, sus hijas van a trabajar para ellos, ahora ya nada va a ser de ustedes, él los va a oprimir. Y el rey se va a enseñorear ¿de qué? De la nación. Así que el hombre que quiso ser gobernado, ¿por qué? Por hombres injustos. Dios los estaba gobernando, ¿y cómo les iba? Re bien, porque tenían un rey ¿qué? Justo. Pero ¿qué dijeron? Queremos rey como las demás naciones. ¿Y qué pasó ahí? Les fue mal, porque quisieron ser gobernados, fue por un hombre malo. Y Dios les dijo, cuando tengan rey hombre, entonces va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿No es lo que vemos el día de hoy? Pensemos, por ejemplo, hermano, mire, aquí tenemos el ejemplo, yo le puedo dar ejemplos de esto, de hermano, de cómo la gente quiso ser gobernada por hombres malos, por hombres injustos. Ahí tenemos el ejemplo claritico de Roboam, el hijo de Salomón. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 6 al 20. Del versículo 6 al 20. ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Hermano, ¿qué dice la Escritura? Que Roboam, vamos allá, vamos a leerlo, saquemos el tiempito leamos lo que nos dice la Escritura, conozcamos lo que la Biblia nos dice. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 20. Mire, Roboam, del cual Salomón ya nos habló que de cierta manera tenía desconfianza. Y ahora el que viene después de mí, ¿qué? Entonces, mire, capítulo 12, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán, ¿qué? Para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense. Si el Señor ya había dicho, ese varón se le olvidó que el Señor había dicho que no iba a haber uno igual a Salomón. Y se le olvidó. Y dijo, el dedo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David?
no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Mire cómo ese varón acabó con todo lo que su papá había hecho? ¿Cómo? Enseñoreándose, hermano. El pueblo quiso que reyes, hombres injustos, que los gobernaran. Mire, hermano, por ejemplo, las políticas que nosotros tenemos aquí, las políticas que tenemos, hermanos, ahorita con esta nueva reforma tributaria, las personas, miren, vuelvo y les digo, muchas personas de las que votaron por el presidente que hoy tenemos, hermano, votar por la izquierda es precisamente tal vez no pensar. Pero, mis amados, miren, esas políticas a todos nosotros, hermano, van a influir, para bien o para mal. Para bien o para mal, van a influir. ¿Y qué pasa? Hermano, vamos a ser oprimidos. ¿Y qué va a pasar? Nada. ¿Qué pasa en este país? Nada. ¿Qué nos queda? Confiar en el Señor. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ¿cómo es posible? Piense usted lo siguiente. ¿Cómo es posible que la gente diga, nos han gobernado mal, necesitamos un cambio, pero que el cambio venga de un hombre que le hizo mal a este país, porque era representante del M-19, un guerrillero? ¿En qué cabeza cabe que un guerrillero va a gobernar bien un país? Pero en eso estamos, hermano. ¿Ve? El hombre no piensa. Pero bueno, hermanos, esa es la opresión que precisamente unos hacen sobre otros. Pero hermano, no es solamente la opresión que tenemos nosotros de reyes hacia el pueblo. No solamente de reyes hacia el pueblo. Hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos la opresión de los siervos o empleados por medio de sus amos o patrones. Eso es una realidad del día de hoy. Y hermanos, y yo les soy sincero, yo he visto más eso aquí. Qué tremendo, sinceramente se lo digo. Yo he visto más eso aquí en este lugar. Aquí, en medio de ustedes, o en medio de esta ciudad, no de ustedes, porque yo sé que el Señor les transformó, pero en medio de esta ciudad. En días pasados hablábamos, en el tiempo del almuerzo, cómo precisamente, digamos que los paisas estuvieron acá. Y el hermano Robert nos comentaba cómo los paisas los cogían a la gente y los enredaban. Y les quitaban las cositas. Y de cierta manera sí los robaban. Yo no estoy diciendo, hermano, que eso esté bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el paisa lo robaba? Por lo que hemos hablado muchas veces aquí. ¿Por qué no qué? Porque no se piensa. Entonces, ¿qué es la cuestión? La cuestión es que después de esto, ¿qué hizo el pueblo? Ah, no, ahora vamos a pensar. No dijeron vamos a pensar. Vamos a decir ahorita, vamos a hacerle lo mismo a nosotros. Y entonces aquí, hermano, aquí yo he escuchado que aquí le pagan un sueldo a la persona, lo que quieran pagarle. Yo escucho a la hermana Germain, que trabaja, y sabe por el trabajo que ella hace, ¿qué hace? Le dan 10,000 o 20,000 pesos. Y yo digo, hermano, ¿cómo es posible que haya personas tan perversas que entonces el trabajo es lo que yo le quiera dar a usted? Cuando se supone que ustedes han sido oprimidos. ¿Sí o no? Ustedes han sido oprimidos. ¿Qué debería pasar entonces? Entonces no nos oprimamos unos a otros. Más bien ayudemos. Pero ¿sabe qué hacen? Oprimen peor a los que están ahí al lado de ustedes. Es la realidad. Es la realidad. Hermanos, opresión. Opresión de los pobres a manos de los ricos. Y yo les puedo dar ejemplos de esto. Proverbios capítulo 22, versículo 7.
Proverbios 22, 7. ¿Qué nos dice a nosotros? Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero hermano, como les digo, no solamente que se enseñoreen los ricos de los pobres. Digamos que eso, uno dice, así siempre ha sido. Pero ¿sabe cuál es la situación? Pobres oprimidos a manos de otros pobres. Eso es más tremendo. Y usted podrá decir, no, pastor, no. No, vayamos, versículo 28, capítulo 28, versículo 3 de Proverbios. Dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pobres oprimiendo a otros pobres. Esto es tan malo, hermano. O sea, es tan malo esto, que la Escritura dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. ¿Usted ha visto estos días cómo han estado las inundaciones en nuestro país? ¿Sí? ¿Qué dejan? No dejan nada. Eso es lo que hace un pobre con otro pobre. No solo le quita lo poquito, sino que lo deja sin nada. Es una plaga horrible y perversa. Es lo que les he estado diciendo. Oprimidos. Y como les digo, lo que he visto aquí también. Qué tremendo que así sea, hermanos. Qué tremendo que así sea. Hermanos, opresión que sufren viudas y huérfanos. Opresión que sufren viudas y huérfanos. El Señor, como les he dicho yo a ustedes, sí que el Señor pidió esto. El Señor sí que pidió que se cuidara esto. Cuiden a las viudas y a los huérfanos. Cuiden a las viudas y a los huérfanos. Quiero que hagan justicia. Cuiden a las viudas y a los huérfanos. Zacarías capítulo 7, versículo 10 nos dice lo siguiente. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahí está. Es la realidad que vivimos el día de hoy. Esa es la realidad que se vive, hermanos. No solamente que uno diga, no, es que no hay justicia en los tribunales, pero bueno, por lo menos hay justicia en medio de nosotros. Si allá está mal, como dice el dicho popular, si por allá llueve, por acá no escampa. Entonces Salomón ya no está hablando de las instituciones, porque hablar de las instituciones es fácil. No, ellos, corruptos. ¿Y qué hay de aquí? Ya entre nosotros mismos. Ricos, gobernantes oprimiendo a pobres. Ricos oprimiendo a pobres. Pero no solamente eso, pobres oprimiendo a los mismos pobres. Y como dice la Escritura, eso sí ya es el acabose. Eso sí ya es el acabose. Un pobre oprimiendo a otro pobre. No hay un pobre sacándole al otro que no tiene. Pero no solamente es lo que no tiene, sino que lo deja sin nada. No se cuidan a las viudas ni a los huérfanos. Así que esto es de lo que Salomón está hablando. Esa es la injusticia que pasa en esta tierra. ¿Y cuántas cosas se pueden llegar a quedar por fuera, hermanos? Los sueldos injustos, los horarios excesivos, las labores a las que por ejemplo, hermanos, mire, mis amados, yo no quiero que lo que yo les esté diciendo a ustedes aquí, ustedes lo tomen para mal. Yo se los digo porque yo mismo lo he escuchado. Yo mismo lo he escuchado. En días pasados, salimos con mi esposa y las mismas personas del comercio de aquí dicen, ¿por qué? Ustedes mismos dicen, ¿por qué ustedes llegan a un almacén y ni siquiera lo voltean a mirar? ¿Por qué? Porque hay corazones miserables. Porque, hermano, ¿cuánto vale esto? 10 pesos. No, rebajen, eso está muy caro. La misma gente del comercio dice, nosotros no atendemos a los de aquí, atendemos a los ecuatorianos porque ellos sí pagan. Estoy diciendo también que está bien, no, porque ya usan de los ecuatorianos, porque les pagan en dólares. Pero aquí, vuelvo y les digo, pobres oprimiendo a otros pobres. No, eso está muy caro, déjame lo más barato.
¿Sí ven, mis amados hermanos? Pero yo le pregunto, ¿usted hace eso? ¿Usted hace eso? ¿Qué es la injusticia? ¿Cuál es la injusticia? Hermano, que ahora al trabajo suyo es la persona la que le quiere poner el precio. No es usted, es la persona. Entonces usted se esfuerza y trabaja, y entonces usted va y dice, bueno, esto vale tanto. No, eso no vale eso vale lo que yo quiero que usted, lo que valga. Y si no le sirve, vale, mire, porque hay otro que sí me lo va a vender a ese precio. Hermano, vuelvo y le digo, no porque yo quiera estar hablando mal, sino porque, hermano, nos demos cuenta realmente de la naturaleza nuestra, de nuestra cultura. ¿Cómo es una cultura, hermano? Mala. El hermano Robert nos hablaba, y todos aquí son conscientes, de cuando él iba y cultivaba, cuando iba y sembraba, y sacaba cajas de brócolis. ¿Para qué? Hermano, para tener que ir a regalárselo a otro. Un pobre oprimiendo a otro pobre, y la gente poniéndole precio al trabajo suyo. Pero yo le pregunto, usted va y compra esto, usted dice, venga esto, no, eso está muy caro, déjeme lo más barato. Pero ¿qué pasa cuando Robert va y vende un buñuelo y le dicen, eso está muy caro, déjeme lo más barato? ¿Qué piensa, varón? ¿De qué es lo mismo que hacemos con otros? Pero cuando nos pasa a nosotros, ¿qué? El buñuelo del varón vale lo que vale, porque él sabe lo que trabaja. Tiene un trabajo y eso vale, hermanos. Entonces no seamos injustos en eso. Porque si hay algo que tenemos nosotros como colombianos en nuestra cultura, es que usted y yo sacamos cara. Cuando si esto realmente vale 100 pesos, usted y yo lo saquemos por 150 y sacamos cara. No, es que yo lo conseguí un aparato y saca pecho, hermano. Eso es maldad. Eso es injusticia. De deleitarse en decir, no, si yo sí saqué más barato. Cuando hay algo que realmente vale lo que vale. Entonces, hermano, sueldos no pagados, ¿cuántas cosas hay que hacen, hermano, que nosotros, que hemos sido oprimidos, deberíamos responder de otra manera? Pero ¿qué pasa? Respondemos igual. Hermano, ¿cuántas veces hay personas que van y hacen un trabajo y cuando terminan le dicen, no, ahora no tengo con qué pagar? ¿Cuánta gente de pronto vende algo y va y, sí, venga, Freddy, tome, venga, yo le vendo, sí, hermano, tráigame que yo quiero comprarle eso, tome. Pero le pago después. Y ya usted ya no tiene las cosas en sus manos. Y después, vaya y búsquelo para ver si le quieren pagar. ¿Cómo quedan esas personas que no tienen sueldos justos? ¿Cómo quedan esas personas a las cuales es otro el que le pone el valor a su trabajo? ¿Cómo quedan esas personas que tienen horarios excesivos? ¿Cómo quedan esas personas que precisamente tienen toda esta opresión? Oprimidas, y ¿quién las consuela? Dígame, ¿quién lo consuela a usted, hermano, cuando la gente no le quiere pagar lo que vale su trabajo? ¿Quién? Y todo esto pasa, mis amados, porque el hombre no tiene temor de Dios en su corazón. El hombre es tan malo hacia su prójimo, el hombre es tan malo hacia su semejante, que es como Salomón ya nos enseñaba, como una bestia. Como una bestia. Y una bestia no porque ellas hagan eso, porque las bestias no hacen eso. Somos bestias porque actuamos como si no tuviésemos razón de que usted pueda oprimir a otro pobre. Imagínese, hermano. Usted viene oprimido ya siendo pobre, para coger a otro pobre y oprimirlo más. Así que, mis amados, ¿habrá forma de cambiar esto que está torcido? Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Es inevitable, hermanos, pasar esto. Así que es inevitable pasar por este tipo de injusticias. Y o sea que si usted y yo pasamos por ese tipo de injusticia, hermano, no nos estemos quejando. Porque ya Salomón también nos enseñó, hermanos, que Dios va a juzgar las cosas. Dios ha determinado un día en que va a juzgar las cosas. Hermano, pasar por estas cosas es inevitable en esta tierra. Para que usted y yo a todas estemos viviendo de queja en queja, en queja, en queja, en queja. Esto es lo que estamos. Esto es lo que hay en este mundo. Pero Dios ha dado un día para juzgar todas las cosas. Así que, hermanos,
esto en lugar de cambiar, al contrario, cada vez va a aumentar. Y son muchas las lágrimas que han sido y serán derramadas por estas opresiones. Son muchas. Son muchas. Por eso es que Salomón dice, o sea, es tanta la opresión que hay en este mundo que él concluye que hay más dicha entonces, no en el que vive, sino en el que está muerto. Él dice, hay más dicha en los que ya no están. Hay más dicha en aquellos que no han nacido. Porque hay unos que ya no tienen que sufrir más este tipo de injusticias. Y hay otros que no la han conocido. Y por eso él dice, ellos son más dichosos. Ahora, con esto que Salomón está diciendo, hermanos, no está, digamos que, no es que él esté en la situación como le estuvo Job o estuvo el profeta Jeremías. O sea, cuando Salomón está hablando de esto, no está en la misma situación de Job y de Jeremías, hermanos. Porque Job, recuerden que dijo, Job dijo que era mejor no haber nacido. ¿Ustedes recuerdan que eso lo dijo Job? En el momento en que él estaba pasando todas esas dificultades, aflicciones y tribulaciones. Eso es lo que Job dijo. Pero, ¿qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que al ver este panorama tan desgarrador en esta tierra que vive sin Dios, anhelando justicia, pero nunca pudiéndola dar, o sea, esto es tan absurdo, hermanos, y es tan tremendo ver esto, que él dice que es mejor estar muerto que vivo. ¿Cuántas personas que viven oprimidas? ¿Cuántas personas que viven realmente esa realidad de ser oprimidos en proporciones que tal vez usted y yo no lo hayamos hecho? ¿Cuánta gente dice, no, es que es mejor estar muerto que vivo? ¿Cuánta gente ha escuchado usted diciendo cuando tienen que pasar por tantas dificultades? Ahora, mis amados hermanos, con todo lo que yo les he dicho a ustedes, es fácil que usted y yo asintamos con nuestras cabezas que todo esto pasa y lo vemos diariamente. Todos ustedes, mientras yo les he dicho esto, yo les he dicho, esto es una realidad y ustedes hacen sí. Es fácil asentir con nuestras cabezas de que esto es una realidad. Pero la pregunta realmente aquí, lo que usted y yo tenemos que mirar con esto es, ¿cómo me sirve esto a mí? O sea, ¿cómo me está hablando Dios a mí? Porque Dios no nos está hablando para que usted y yo digamos, ah, sí, así es el mundo. Dios nos está hablando a nosotros. Dios le está hablando a esta congregación. Dios le está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros viendo hacia adentro en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros caminando en esto? Porque usted y yo estamos expuestos a esta misma tentación de tiranía. A lo mismo, hermanos. Estamos expuestos a lo mismo. Entonces, veámonos bajo esta perspectiva. ¿Sabe por qué le digo? Porque aquí lo que está hablando es de oprimidos, que son oprimidos, ¿por qué? Por opresores. ¿Y por qué por opresores? Porque ellos están puestos en una posición de autoridad. Y aquí hay personas que tienen posición de autoridad, empezando por mí. ¿Sí ve que el Señor sí le está hablando a nosotros? Pensemos, hermano, ¿cómo se están viendo los esposos? ¿Cómo se ven las esposas que tienen autoridad? ¿Cómo se ven los esposos sobre las esposas? ¿Qué podríamos hablar acá si las mujeres de esta congregación pudiéramos decirle, cuénteme cómo es su esposo? ¿Es un tirano o es verdaderamente un hombre que sabe gobernar su casa? Y desde ahí podríamos entrar a ver muchas cosas. Papás, ¿cómo están ustedes que tienen dominio sobre sus hijos? ¿Cómo están siendo? ¿Son acaso ustedes de aquellos que prometen y no cumplen? Y porque en eso tenemos que ver esto. No, es que mañana, hijo. Y pasó el mañana y pasado mañana y todas las cosas y nunca le cumplió y nunca pasó nada. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Qué pasa aquí con los esposos o con los padres que solamente esperan ser servidos y solamente esperan buenos resultados, pero no dan nada a cambio?
¿Cómo estamos nosotros en eso? Es lo que sí tenemos que evaluar. ¿Ve cuán bueno es como el hermano nos hablaba hoy cuando estamos hablando de otros? Pero si ve cuando nos toca ya mirarnos a nosotros, ya nos empieza a decir así, ya nos empieza a hacer así. Ya como que, un momentico, ya me toca es evaluarme. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta palabra es para nosotros. No es para que usted y yo sepamos cómo vive el mundo, ya lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Porque en este lugar, como lo hablábamos hoy en el Salmo, no debería haber esa iniquidad. No debería haberla. No debería haberla. Hermano, ¿qué pasa con aquellos que son jefes? Usted realmente siendo jefe, siendo empleador, ¿está siendo justo en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de un empleado? ¿O usted simplemente puede ver la injusticia de otros? No es que no le pagan a la gente, pobrecita, pero usted que es empleador, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está haciendo? Usted puede quejarse o juzgar a aquellos que no pagan el salario a tiempo, pero usted lo paga a tiempo. Porque quiero que sepa una cosa, que todo aquel que trabaja, el salario a ese empleador le es contado como una deuda. ¿La está pagando? La honra que nos debemos unos a otros. El Señor dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Ah, no, es que eso de plata, no, yo no tengo empleados, yo estoy bien, ¿sí? ¿Cómo está en la honra que le debe el uno al otro? ¿Se la está dando? ¿Se la está pagando? Porque se la debe. Cuán fácil, hermano, es tal vez mirar esto hacia afuera, pero tenemos que revisarlo hacia adentro. ¿Cómo estamos viendo la injusticia? ¿Cómo están aquellos que están en posición de oficiales como yo? Yo fui puesto para servir. Yo fui puesto para servir y no para ser servido. Es lo que la Escritura me dice. ¿Quiere ser grande? Sirva. Yo fui puesto para cuidar y no para enseñorearme. Eso es lo que yo tengo que saber. Pero usted también tiene que saber una cosa, que si yo fui puesto para servir, si yo fui puesto para enseñarle, para guiarle, para gobernarle, para todas esas cosas, instruirle, darle, entonces usted también me debe a mí la honra. Y es que someterse. ¿Cómo estamos en eso? Porque así como yo les debo algo, ustedes me deben algo a mí. ¿Cómo estamos? ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura en Hebreos dice, amen a sus pastores y ténganlos en estima, porque ellos les sirven a ustedes como aquellos que han de dar cuenta delante de Dios. ¿Sí recuerdan eso? ¿Pero qué más dice eso? Pero que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Quién debe hacerlo con alegría y no quejándose? El pastor. El pastor debe enseñarles. El pastor debe de apacentarles con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. ¿Usted imagina aquí un pastor donde nadie le da honra, donde todo el mundo quiere vivir como quiere vivir? ¿Usted sabe qué hace el pastor aquí? Venir a enseñarles por enseñarles. Y quién sabe si Dios bendiga eso. ¿Quiénes son los más perjudicados? ¿Yo? Ustedes. Claro, yo también me voy a perder de muchas cosas, porque ese no es mi trabajo no es hacerlo de esa manera, pero los más perjudicados son ustedes. ¿Cómo estamos en esa justicia, mis amados hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? Y tenemos que evaluar eso en nuestras vidas como congregación. ¿Sabe por qué razón? Porque el mismo Salomón nos dice a nosotros en versículos más adelante, en el capítulo 5, versículo 8, ¿sabe qué dice Salomón? Si opresión de pobres y perversión de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. ¿Por qué no se maravilla? Porque es que esa es la realidad que hay. Injusticias. Pero
porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Hermanos, sepamos que hay uno más alto que nosotros. Usted y yo fuimos puestos en autoridad. Hay uno que puso esa autoridad. Y tenemos que tener mucho cuidado de no enseñorearnos y de que hagamos la justicia que es debida, porque hay uno más alto que está viendo todas las cosas. Hay un cuidador en los cielos que tiene todo bajo su control. Y por eso es que tanto crédulos como incrédulos, hermanos, debemos temer a lo que dice Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando estamos juzgando a otros y no juzgándonos a nosotros mismos. Cuidémonos solamente de asentir, hermanos, como lo estábamos haciendo ahorita, sin estar evaluando nuestras propias vidas, porque puede llegar a ser que usted y yo nos estemos engañando a nosotros mismos, siendo solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella. Pero, hermanos, quiero que revisemos algo más en nuestros corazones. Quiero que revisemos algo más en nuestros corazones. Porque sabemos que lo que acabamos de hablar tiene que ver con la opresión que es hecha sobre los oprimidos en labores seculares. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la opresión que se hace sobre aquellas personas oprimidas en situaciones seculares. Pero yo quiero que sepa una cosa. Resulta que según lo que uno puede ver aquí en las Escrituras, no solamente se le habla al pobrecito. No solamente se le está hablando al, cuidado usted que está en autoridad, sino que también se le habla al pobrecito. Porque aquí la gente puede decir, oh, sí Señor, gracias, yo he sido muy oprimido, oh Dios, aquí está esta pobre criatura que ha sido muy, pero muy afligida, oh Señor. No, resulta que al pobrecito, a la pobre criatura, también el Señor le habla. Y quiero que evaluemos eso. ¿Sabe por qué razón? Porque para los oprimidos, para los pobrecitos, también hay una serie de responsabilidades. Y es que aunque usted y yo tengamos o se tengan amos difíciles de amar, aunque haya autoridades que no hacen justicia, aunque ellos sean corruptos, aunque tengamos padres que no hacen lo que es correcto, aunque hayan empleadores difíciles, el pobrecito tiene una obligación. ¿Sabe cuál es la obligación? ¿Sabe cuál es la obligación? Servirles en todo sin ser respondones. Esa es la obligación que tenemos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la misma Escritura. Que hagamos todo sin queja ni murmuración. No podemos ser respondones. Ay, pastor, es que mi esposo es así, es así, y pobrecita yo, por eso fue que le respondí de esa manera, por eso es que yo no le sirvo, por eso es que yo soy grosera con ella, grosera con él. Un momentico, señorita, un momentico, esposa, pobrecita, perversa, mala mujer, pecadora, porque a usted nada le da excusa para pecar contra Dios. Y para pagar con la misma moneda. Ve la injusticia de su marido, pero la suya no la ve. Así que, hermanos, el pobrecito también tiene responsabilidades. Amar a los amos difíciles, sujetarse a los padres. Imagínense, Cristo se sujetó a 2 pecadores. ¿Usted se imagina cuál es entonces su responsabilidad? Si Él se sujetó a 2 padres pecadores. Él sí podía decirles, yo no hago esto porque es que yo soy santo, ustedes son pecadores. Y nunca lo hizo. Así que el pobrecito debe ser fiel en todo. El pobrecito, aunque sea oprimido por los gobernantes que tenemos. Sí, estoy de acuerdo con el gobernante que tenemos, no. Pero ¿qué le pedimos al Señor? Que por lo menos a esos hombres les provea gente a su alrededor, que por lo menos no les deje hacer todas sus maldades. Porque yo conozco que tengo un Señor y a Él es donde pongo mi causa.
¿Que cuál es mi responsabilidad? Oh, sí, es que aquí todo es corrupción. Hermano, sea el ciudadano que tiene que ser, porque si Ipiales puede tener buenos ciudadanos, son los de esta iglesia. No puedo esperar de nadie más. Si hay otra iglesia bíblica, si hay otra iglesia del Señor, entonces de ellos también podré esperar, pero de nadie más puedo esperar. Pero si usted y yo vamos a hacer lo mismo que hace la gente de afuera, oh, mis amados hermanos, ¿qué justicia vamos a esperar si somos iguales a los demás? Debemos ser fieles en todo. Hijos, su papá no le está dando un buen ejemplo. Usted tiene que saber una cosa, su responsabilidad delante de Dios, y nada lo excusa para que usted peque delante del Señor. Ver la naturaleza caída, injusticia por todos lados. Todo el mundo quiere justicia, pero nadie quiere darla. Nadie quiere darla. Así que hermanos, yo creo muchas veces que el pobrecito cree que no es merecedor de la opresión. El pobrecito cree que es merecedor de algo mejor. Y entonces el pobrecito cae en la tentación de empezar a ver todo como injusticia. Y entonces el pobrecito, ¿qué pasa? Ya no puede estar bien en ninguna parte. Ya no, porque todo es injusticia para él. Todo el mundo le cae encima. Y entonces, como a todo el mundo le cae encima, no está bien en ninguna parte. En ninguna parte está bien. Así que aquí ya no, el problema no es de injusticia. Ya el problema no es de injusticia. El problema más bien es de autojusticia y orgullo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Y entonces el pobrecito termina siendo una persona quejumbrosa y no una persona humilde. Es una persona quejumbrosa más que una persona humillada. Son más las quejas del pobrecito que las injusticias que se le cometen a él. Y esto es más grave, hermanos. Esto es más grave, porque el pobrecito cree que merece una vida mejor. Y el pobrecito olvida que bajo su condición y mi condición, lo único que merecemos es la mismísima ira de Dios. Hermano, ¿usted cree que usted merece el pan que se come cada mañana? ¿Y entonces que merece uno más grande? Por eso es que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando se les sirve el desayuno, ay, ma, otra vez lo mismo. Ay, amiguitos queridos, si fuera mi hijo, tendrá que saber. Tendrá que saber. Que se le sirve comida y otra, y hace mala cara. Tendrá que saber. Cree que merece algo. ¿Sí ve? Y se convierte en un quejumbroso. Y no se da cuenta de su verdadera condición. Miren, hermanos queridos, usted y yo vivimos en este momento en nuestro país y nuestra cultura. Resulta que los hombres, pensemos en eso que yo les estoy diciendo, los hombres somos orgullosos. Los hombres somos orgullosos, hermano. Y los hombres, no, yo no puedo trabajar en eso porque es que yo no estoy para eso. Por lo menos yo estudié esto. O yo tengo esta profesión, no, yo no puedo trabajar en eso. Entonces un hombre desecha trabajos común y corriente, pero las mujeres en eso nos llevan ventaja. Una mujer por lo menos es más sensata en eso. Una mujer sabe que tiene que proveer para su casa y para sus hijos. ¿Y sabe qué hace? Va y trabaja donde sea. Pero un hombre dice, ay no, es que el jefe me miró mal, entonces yo por eso me salí de trabajar. Hermano, eso pasa. Y eso sí que pasa en los hombres. El hombre que debería ser un macho, es llorón por cualquier cosa, me miró mal, ay no me hicieron esto y no me hicieron lo otro, entonces sale y se va porque les vale mucho. En cambio las mujeres, sí se rebuscan. Las mujeres sí son más guapas en eso y no debería ser así. Qué tremendo eso, hermanos. Pero esa es la realidad. Así que mis amados, miren, yo quiero que sepamos una cosa. Usted y yo hemos sido llamados a sufrir, sí, y vamos a tener que sufrir injusticia en esta tierra, sí. Pero usted y yo fuimos llamados a sufrir por Cristo, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Usted y yo fuimos llamados a sufrir por Cristo. El apóstol Pedro dice que si usted y yo sufrimos por hacer lo bueno, esto es digno delante del Señor. Pero hermanos, si usted y yo sufrimos molestias, haciendo lo que es desagradable delante del Señor, entonces, ¿qué sentido tiene esto?
El Señor dice que si usted y yo sentimos molestias y sufrimos por hacer lo que es bueno, no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Y sabe por qué no tenemos por qué avergonzarnos? Porque un día las lágrimas que hayamos regado en esta tierra por causa de la justicia de Cristo serán limpiadas por aquel que está allá en lo alto. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Pero qué pasa? Pero si usted y yo padecimos molestias por nuestras propias injusticias, usted y yo no vamos a tener quien nos consuele. No vamos a tener quien nos consuele. Aquellos que son oprimidos por Cristo, bienaventurados serán. ¿Por qué? Porque un día serán limpiadas sus lágrimas. Pero aún en esta tierra, el Cristo bendito nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, que reposa sobre los cristianos y es el Consolador que les da precisamente esa esperanza. Pero aquel que sufre por sus propias injusticias, avergüéncese y arrepiéntase. Ahora, para aquellos que tienen a Cristo, que han creído en Cristo, mis amados hermanos, usted y yo no alabamos a los que no están. Usted y yo como cristianos pensamos, uy, no, mejor este que ya murió porque ya está descansando. No, aquel que está en Cristo no piensa de esa manera. Aquel que está en Cristo alaba más bien al que le dio vida. Aquel que está en Cristo alaba a aquel que le permite vivir en esta tierra, ya no sin Dios, sino con Dios. Y que puede tener buena conciencia y limpia conciencia y sabe para qué vive en esta tierra. Porque vive ahora para Dios. Y tiene unos mandamientos rectos y justos que lo llevan a vivir en justicia. Así que, hermano, vivir en esta tierra no es perdido. Vivir en esta tierra con propósito es lo que nosotros deberíamos anhelar. Usted y yo no deberíamos anhelar la muerte, anhelarla, desearla. Es que me quiero morir. No, hermano, para el cristiano la muerte es ganancia. Pero usted y yo deberíamos anhelar vivir en esta tierra para darle gloria al Señor. Entonces, mis amados, este no es el único comportamiento manifestado por los hombres aquí en este ámbito terrenal de trabajo debajo del sol. Salomón muestra una otra cosa más, y es lo que vemos del versículo 4 al 6, y que tiene que ver con el mismo título de la enseñanza. ¿Cuál? El interés propio. El interés propio. ¿Qué nos dice Salomón en el versículo 4 al 6? Después de haber visto esta maldad, Salomón dice, he visto a sí mismo, ¿sí ve? A sí mismo, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hermanos, ahora lo que Salomón nos va a mostrar es precisamente que estas injusticias siguen, hermanos. Y lo que Salomón nos muestra ahora es que el trabajo, hermanos, es un regalo de Dios. El trabajo es un regalo de Dios. El trabajo no es una maldición. Ay, mire, yo le digo una cosa, usted podrá decir, pero hay iglesias que se consideran cristianas donde dicen que el trabajo no es una bendición, sino una maldición del Señor. Uy, hermano, hasta qué punto llega esta gente. Entonces, hermano, el trabajo es una bondad, pero el pecado ha manchado todas las cosas. Mire, el pecado ha hecho que la vida en esta tierra se convierta en un estadio de competición. El pecado ha hecho que usted y yo vivamos en esta tierra como fuera un campo de batalla. Mire, Dios le ha dado ciencia y talento a los hombres. Entonces, ¿qué pasa con aquellos a los cuales Dios le ha dado ciencia y talentos? Todos nosotros, el Señor nos dio algo. A todos los que estamos aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que tal vez usted y yo no tenemos. No porque no hayamos podido, sino por nuestra irresponsabilidad. ¿Cuántos aquí no tuvieron la oportunidad de pronto de tener alguna cosita? Todos aquí. Y usted podrá decir, ay no, sí, a usted le dieron estudio. Ah, así que sí tuvo la oportunidad. ¿Por qué no hizo? Por irresponsable. Hermano, la gente que tiene plata no fue que Dios simplemente le dijo, ay, tome y ahí y usted va a tener plata toda la vida. No, hermano, el que ha tenido, también ha tenido que cuidar y trabajar. El rico se levanta más temprano que el pobre y se acuesta más tarde que el pobre.
¿Usted ha pensado en eso? Así pasa. Vaya, mire los ricos de este mundo y mire lo que hacen, que a veces ni fines de semana sacan por estar trabajando. Pero el pobre, de que llega el lunes, ya quiere esperar que llegue el sábado para descansar. Así es el pobre llega el lunes y desde el lunes ya está diciendo cuándo será viernes. Entonces, hermano, eso es lo que ha pasado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquel a que Dios le ha dado talentos y aquel que los más bien los coge, los desarrolla, los ejercita y con esfuerzo puede llegar a tener un buen trabajo, puede llegar a tener frutos buenos de esto, éxito, riqueza o prestigio. Esto hace que el que está a su lado se sienta mal por eso. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Sabe qué pasa? Que precisamente despierta la envidia del hombre. Mire, si hay algo que mortifica el corazón caído, si hay algo que mortifica al hombre en esta tierra, es el no poder tener todo lo que él quiere. Eso mortifica al hombre en esta tierra. Yo quisiera tener todas estas cosas, pero no puede. Pero ¿sabe qué mortifica más al hombre todavía? ¿Sabe qué mortifica al hombre más? No solamente que no pueda tenerlo, sino que otro sí lo pueda tener. Eso es lo que mortifica al hombre. Eso es lo que realmente mortifica al hombre. Ahora, no es que esta declaración sea absoluta en todos los sentidos del trabajo, pero sí se trata de logros que traen y consiguen buenas dádivas, hermanos. Esto va a despertar la envidia de los hombres. Y muchas veces la gente trabaja es por eso. La gente trabaja es por envidia de los otros y querer tener lo mismo que el otro tiene, pero como nunca lo puede tener, hermano, vive de una manera horrible y desastrosa. Mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué el hombre vive de esa manera? ¿Sabe por qué el hombre envidia lo que otro tiene? ¿Sabe por qué lo mortifica eso? Porque el hombre no puede guardar el mandamiento de Dios que dice, no codiciarás. Si el hombre no tuviera ese problema, entonces viviríamos tranquilos. Y si alguien aquí hace algo bueno, uno debería decirle, gracias, porque usted está dándole gloria al Señor. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién piensa eso cuando otro hace una labor buena? Hermanos, al codicioso, ¿sabe qué dice la Escritura? Al codicioso lo consume la envidia. Al que desea tener, al que no puede ver que otro disfrute de algo que él no tiene, lo consume la envidia. Este sentimiento, hermanos, gobierna este mundo. ¿Sabe por qué gobierna este mundo? Porque el mundo y su corazón creen que la idea es que tener más siempre va a ser mejor. Esa es la idea del mundo. ¿Quién le ha dicho a la gente aquí, o a quién enseñaron aquí, de que tener poquito es lo mejor? ¿A quién le enseñaron aquí eso? ¿Qué le enseñaron? Tener más siempre va a ser lo mejor. Mientras usted más tenga, va a estar mejor. Ese fue el pensamiento. Y por eso es que el egoísmo, la envidia y la codicia nos consume a nosotros. Y es un carcoma, dice la Escritura, a los huesos. Hermanos, miren, yo sé que todos los que estamos aquí hemos trabajado con gente que ha obtenido mejores resultados que nosotros. Desde el colegio usted vio que habían otros que sacaban mejores notas que usted. Desde el colegio usted se dio cuenta de que habían otros a los cuales los profesores felicitaban. Desde su misma casa tal vez usted se dio cuenta de que sus hermanos tal vez servían más a sus papás y sus papás entonces tenían un privilegio sobre ellos. ¿Y qué pasó con ustedes y conmigo? ¿Qué despertó eso en nosotros? Ay, hermano, qué bueno que tú obedezcas tanto a papá y a mamá. Yo te felicito y te animo a que lo sigas haciendo más y más. ¿Era que eso fue lo que usted le dijo a su hermano? Que es el que mi papá quiere, a mí no me quieren, pero a este. Di una vez envidias, hermanos. Di una vez maldades. Hermano, piense, por ejemplo, muchas veces en aquellas personas que venían y le decían a usted, uy, mira que logré esto, mira lo que me conseguí, uy, qué bien. Pero por dentro, uy, ¿por qué me está diciendo este? ¿Por qué este y no yo? ¿Por qué si yo me esfuerzo tanto, por qué no lo tengo y este es que no hace nada si lo tiene? Ay, hermanos queridos,
Hermano, la envidia y la codicia no solamente, hermano, hace que usted y yo pensemos mal hacia otros, no solamente hace que usted y yo tengamos malicia hacia otros, hace que haya hipocresía y odio hacia esa persona, que usted pueda decir mentiras hacia otra persona. La envidia es ese terrible carcoma a los huesos, hermanos, es como una podredumbre que come desde adentro, y desde niños esto se manifiesta, hermano, en las relaciones entre hermanos. Pensemos. Ayer hablaba con una persona, ¿cuántos hoy no se pueden ver por el hecho de que lograron unos más que otros? ¿Cuántas personas se han matado, hermanos, por herencias que su papá le ha dejado, porque el uno quiere quedarse más que el otro? Y se han matado, hermanos, se han mandado a matar por herencias, porque no pueden soportar que el otro se quede con más, o que pueda tener más que él. Por esto es que todo esto es vanidad, por eso es que esto no tiene nada de sentido, hermano. Es como querer atrapar el viento con nuestras manos. Mire, es un intento inútil, hermanos. Es un intento inútil vivir intentando sobrepasar al otro con el fin de lograr la felicidad tan anhelada. ¿Y sabe por qué eso es sin sentido? ¿Sabe por qué razón? Porque siempre habrá alguien o algo que tenga más que nosotros. Siempre. Usted podrá ser el hombre más rico del mundo, pero usted quiere más. Y quiere más. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque usted siempre está en la competición de que si yo me descuido, este me va a pasar y va a ser más rico. Hermano, siempre va a haber uno que tenga más que nosotros. Siempre habrá uno que tenga más que nosotros, que tenga más capacidades que nosotros. Y por tanto, hermanos, la envidia solo va a traer un resultado: descontento y amargura, porque no se tiene lo que se quiere. Hermano, usted podrá tener esto y otro tendrá otra cosa. Usted tendrá esto y el otro tendrá otra cosa. Hermano, así que usted nunca va a poder tener la felicidad tan anhelada, creyendo que si tiene más que otro, va a tenerla. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá otro que tenga más que usted. Siempre habrá uno más fuerte que usted. Siempre. Siempre. Eso lo vemos desde el principio, hermanos. ¿Qué pasó con el diablo? El diablo quiso ser como Dios. ¿Y pudo? No. Luego, ¿qué pasó con Caín? Tuvo envidia de Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Qué hizo Saúl con David? ¿Sí? No podía vivir tranquilo porque por lo que el otro tenía. ¿Y qué lograron, hermanos? Frustraciones, tristezas, destrucción. Así que, hermanos, esta es la situación. Hay una realidad en nosotros. Ver la excelencia de obras despierta la envidia de otro. Y eso pasa en medio de la iglesia. ¿Qué pasa en medio de una iglesia? Mire, yo conozco de oído propio, hermanos, de hermanos en la congregación, y lo digo en Armenia, de hermanos que empezaron a crecer en la gracia, crecieron en santidad, el Señor les concedió eso porque se esforzaron, y otros diciendo, uy, ahora mira tan santurrón, en la misma iglesia. Eso pasa, hermanos. Cuando otro empieza a vivir su vida para darle gloria al Señor, y de pronto llega y le dice, hermanos, lo que estás haciendo está mal, ¿y este ahora quién es? Ahora pues se creyó. Ahora pues ya es el más santo de toda la iglesia. ¿Ve? Ahí está, hermano. No crea que eso no toca a la iglesia. Pero si hay un hermano que está creciendo en la gracia, que tiene para enseñarnos, entonces digámosle, hermano, enséñeme. Me está diciendo, enséñeme, ¿cómo llegó usted hasta allá? ¿Cómo llegó? Ayúdeme, porque si usted le está dando gloria a Dios, yo también quiero. Venga, yo me le pego a usted a ver si algo se me pega. Pero no, vemos que está creciendo y no es... Ese ya se cree el mejor de todos. Qué tremendo que es el corazón del hombre, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí hay un contraste. Que así como hay personas que se esfuerzan mucho por lograr algo, también vemos lo contrario. Personas que se destruyen a sí mismos, hermanos, por causa de su pereza y porque no quieren mover un dedo para trabajar. Entonces, no solamente que hay unos que son envidiosos, sino que ahora hay otros que dicen, no, pues ¿sabe qué? Yo me cruzo de brazos. ¿Y sabe qué pasa cuando usted cruza de brazos y se sienta a no hacer nada? Hermano,
Así que ni una cosa ni la otra es buena. Más bien preguntémonos, ¿cuál de las dos cosas es peor? ¿Ser envidioso o ser perezoso? Ninguna de las dos es buena. ¿Recuerda una frase? Entre dos males, no escojan ninguno. Preguntémonos más bien cuál es peor. Las dos son igual de abominables delante de Dios. Estos son los extremos en los que el hombre vive en esta tierra. Pero el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Usted no puede ser un holgazán. Así que hermanos, si hay alguien que habla del perezoso y el Señor aborrece el perezoso, son los proverbios. El Señor dice que el perezoso es como humo a los ojos. Y usted sabe que es tener humo en los ojos. Y no solamente eso, sino que es que el perezoso, lo más irónico es que se cree sabio y le vive echando la culpa a los demás. Que él no hace, es porque no puede. Tantas injusticias, tantas cosas, yo que tengo tanta preparación para que vayan y me paguen tan poquito. No, eso más bien me quedo en la casa y no hago nada. Así que hermanos, la pereza es mala delante de Dios. Dios la abomina, Dios la aborrece. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Cuál es la proporción correcta para vivir en esta tierra? Es algo que solamente Dios puede dar. Hermano, unos viven dominados por la ambición y la envidia, otros dominados por la pereza destructora. Pero, ¿qué sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios no ha querido dejar a esta humanidad en estos dos puntos sin sentido alguno. Dios, a aquel que se acerca a Él, le da sentido. A todo aquel que cree en sus palabras, Dios le da sentido. ¿Y sabe qué dice? ¿Y sabe qué nos muestra esto? Que vale más la diligencia que la ambición y la pereza. Y cuando yo digo diligencia, hermanos, es que más vive mejor el hombre que busca lo que es necesario. Y en lo necesario, el hombre que cree en Dios haya contentamiento. Él no cree a lo que el mundo le enseñó. Él saca el pensamiento del mundo. Si usted tiene más, ¿es mejor? No, Él lo saca de su pensamiento. Y Él dice que en el mucho tener no hay felicidad. Él dice que en lo que Dios le ha dado, en eso está contento. Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17. Proverbios 15, 16 y 17 dice lo siguiente. Mejor es lo poco. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ahí están. Estos pasajes dejan por el suelo el pensamiento de que tener mejor es más. De que mejor es tener más, perdón. ¿Sabe qué dice la Escritura? Es mejor tener algo y tenerlo en el temor de Jehová. Y gozar de lo que Él en su buena providencia nos provee. Así que hermanos, ¿estamos diciendo con esto que es malo progresar? No es malo progresar, si Dios así lo quiere. La pregunta está, cuando estamos haciéndolo, ¿a costa de qué sacrificios queremos llegar a progresar? Mire hermano, yo recuerdo esto porque esto nos pasó a nosotros patentico con mi esposa. Yo recuerdo cuando mi esposa trabajaba y ella también trabajaba. Así que no solamente había un puño lleno, sino que habían dos puños llenos. ¿Y usted sabe qué pasa cuando hay un puño encuentra contra otro? Estamos en un campo de competición, como les dije. Ay, hermanos, yo creo que tal vez hayan personas aquí que hayan vivido esto, lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿La casa estaba llena de provisiones? Sí. ¿Y cómo se vivía? En peleas. No podía uno comerse una comida con gusto. No había nada de eso. No sé si a alguien le suene esto. Pero hermano, así éramos nosotros en el mundo. Y por eso es que el mundo vive en tanta desilusión. Por eso es que el mundo vive en tanta desilusión. Ahora, por la misericordia y gracia del Señor que nos rescató, mi esposa está en casa y desde allí trabaja como una mujer virtuosa. Y disfrutamos de la mano de Dios, lo que Él nos da cada día hasta el día de hoy.
No puedo decirles que haya vivido un mejor tiempo de mi vida que lo que yo he vivido ahora con mi esposa en los caminos del Señor. El apóstol Pablo nos enseña que usted y yo estemos contentos con lo que tenemos. Porque la obra del Salvador es tan poderosa que puede llegar, hermano, a sanar estos dos designios perversos del corazón, la codicia y la pereza. Y plantar un nuevo corazón, como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hermanos, ¿qué tenemos ahora nosotros en el Señor? Lo que siempre necesitamos. En Cristo y en el Señor tenemos todo lo que necesitamos, porque Él es quien llena todo en todos. Quiero terminar con lo siguiente, mis amados hermanos. Quisiera leer ya para ustedes, porque esos dos versículos de Proverbios que yo les traje ahorita, yo quisiera leerles el comentario de una persona, porque es la realidad, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 15, 16, 17 dice lo siguiente, y en un comentario de un hombre dice: la bendición de Dios es lo que hace que todo sea agradable y satisfactorio. ¿Ven? ¿La bendición de quién? Dios. Del Señor. Que usted pueda comer un pedacito de pan con aguapanela o que se coma una carne. La satisfacción no está en lo que se come, sino en la bendición de aquel que permite que usted se coma eso con alegría. Por sí sola puede enriquecer al mendigo. ¿Quién? La bendición de Dios. Y sin ella el hombre es pobre, aunque pueda decir que posee países enteros. El mendigo, si tiene la bendición de Dios, está mejor que aquel que posee naciones enteras, porque tiene la bendición de Dios. El otro, aunque tenga naciones enteras, no la tiene. ¿Ven la desgracia del hombre sin Dios? Y la bendición del Señor está sobre su pueblo y sobre su canasta y su arteza, mientras que los impíos y todo lo que tienen están bajo su maldición. Es Dios quien otorga tanto el sustento como la alegría de tomarlo, hermanos amados. Y sin alegría, ¿qué bien puede hacernos el sustento? Y el Señor suele dar esa alegría a la persona que le agrada, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Si el cristiano tiene poco, ese poco es agradable para él, porque lo considera como el don de su Padre Celestial, y en ello saborea el amor de su Salvador, a través de cuya gracia todo es puro y santificado para él. El impío obtiene su alimento de la providencia que gobierna sobre todos. El justo obtiene su pan por el pacto y la promesa. Si posee poco, sabe que recibirá todo lo que sea necesario y bueno para él, de manos de aquel que es dueño del cielo y la tierra. Y cuando el hambre aprieta, no es por falta de buena voluntad de su Padre Celestial, sino porque su voluntad hacia él está regida por su sabiduría. Qué tremendo eso, hermanos. Si apenas tiene nada para comer, está en posición de las promesas con que puede alimentarse con un placer que los hombres del mundo jamás han saboreado, aun cuando su grano y su mosto abundan. La turbación es la compañera inseparable de los grandes tesoros, siempre que no estén santificados mediante la oración y endulzados con el temor del Señor. Son como el agua para el hombre febril, que no apaga su sed, sino que la inflama aún más, así que tiene fiebre. La ansiedad, la preocupación, la mala conciencia y la incertidumbre acerca de las cosas presentes amargan la porción de los hombres del mundo. Nada puede ser verdaderamente agradable si carece de la bendición de Dios. Lo poco que tiene el justo es mejor que las riquezas, no de un impío, sino de muchos. El amor que la religión fomenta tiende a endulzar ampliamente los deleites externos de las personas. Ahora, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que donde hay un buey engordado, odio con él. El amor es un sentimiento placentero del alma y difunde alegría a todo su alrededor. Confiere un sabor agradable a la comida más escasa y ordinaria. El agua es más dulce que el vino, y el pan seco es más gustoso que las grasas llenas de médula, cuando este sentimiento deleitoso les da su sabor. Ruth y Noemí eran felices mientras vivían del rebusco de los campos de Boaz, y en la plenitud de su satisfacción derramaron sus bendiciones sobre la cabeza
del que les permitió recoger esas sobras. Pero el egoísmo, el odio y la disensión hacen que en todos los buenos platos resulten insulsos o amargos. Una conversación entre amigos es mucho más agradable que cualquier plato que se ponga sobre la mesa. Donde hay odio, hay silencio, mal humor o al menos regocijo hueco y cortesía insípida. Pero donde hay amor y temor del Señor, la conversación de la mesa es deleitosa y provechosa. Hasta los poetas paganos reflexionan extasiados acerca de los placeres de dicho banquete. Cuánta bendición tenían los discípulos de nuestro Señor cuando se sentaban a comer con Él. Probablemente los panes de cebada y los pescados eran un plato habitual para ellos, pero iban acompañados de la conversación divina. Si el amor es necesario para endulzar nuestras comidas ordinarias, tampoco debemos acudir jamás a la mesa del Señor sin sentir un amor supremo hacia Cristo y un afecto entrañable hacia nuestros hermanos. Debemos considerarnos como un solo cuerpo y un solo pan, pues todos participamos de ese mismo pan. El amor es una pasión placentera, pero seamos conscientes de que el enojo hace del hombre un tormento para sí mismo y una plaga para su prójimo. Qué tremendo, hermanos. Segundo, les voy a leer el otro proverbio, lo que este hombre dice. Mejor es el bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Al hacer referencia a los sacrificios, Salomón alude a los manjares más deliciosos, dando a entender su esperanza de que nadie se va a atrever a ofrecer a Dios un sacrificio que no sea de lo mejor de su ganado, porque el mejor de los seres debe ser honrado con lo más excelente que podamos darle. La carne de las ofrendas de paz era un banquete para la familia y los amigos del que las ofrecía, y no podía haber una fiesta más deleitosa cuando la piedad y la amistad saboreaban el manjar. Pero las provisiones más delicadas se transforman en hiel y ajenjo por culpa de la disensión, mientras que lo más amargo se torna en dulce gracias al amor y a la amistad. Salomón ya nos ha dado enseñanza que está contenida en el capítulo 15 que acabamos de leer, pero es útil tenerla de nuevo ante nuestros ojos, porque la paz y la amistad no son solo el bálsamo de la vida, sino que poseen gran importancia para nuestro peregrinar religioso. La discordia produce innumerables pecados y nos incapacita para desempeñar los deberes que tenemos hacia Dios y hacia las personas con quien tenemos relación. El amor y la paz hacen agradable cualquier servicio que efectuemos a favor de nuestros familiares y amigos y nos preparan para levantar manos santas a Dios sin ira y discusiones. Esto es la porción que tienen los hombres cuando están con Dios. Eso no lo puede tener el hombre natural. Aquel que está sin Dios nunca lo va a poder tener. El hombre sin Dios cree que teniendo más es mejor y no importa lo que tenga que hacer con tal de tenerlo. Injusticias, envidias, codicias o tal vez no tener nada por la pereza. ¿Y todo eso tiene que ver con qué? Con interés propio, ¿eh? Interés propio. Ahora, para que terminemos, hermanos, la pregunta está: ¿ha experimentado usted este contentamiento? ¿Ha experimentado realmente usted este contentamiento? Que hace que usted trabaje con diligencia, con un único propósito: darle gloria al que no escatimó a su propio Hijo, para sacarlo a usted de esa miserable condición de ser un finado viviente. La gente que está sin Dios es un finado viviente, es un muerto viviendo. Porque si usted no ha experimentado eso que la Escritura dice, usted entonces está envuelto en uno de los dos extremos con los que vive el hombre debajo del sol y no hay sentido para su vida. Hermano, que el Señor nos lleve a evaluar nuestras vidas realmente y que le pongamos cuidado a esos dos versículos que él dio un comentario, no mío, sino de un hermano, dio, y que creo que va en completa concordancia con lo que yo como pastor les enseño en esta congregación y que lo que yo como pastor quiero vivir en esta congregación, que quiero disponerme para vivir.
Oremos al Señor.